Los de Mesopotamia y los del Antiguo Testamento hay muchas semejanzas, pero pues a través de eso pasaron también a la verdadera religión que todos nosotros profesamos fielmente. Bueno, las Euménides, sin embargo, que es el coro, habían alcanzado a decir a Apolo, el verdadero vencedor de este juicio: derribaste, las antiguas leyes, a las viejas deidades engañaste, de antiguas diosas, nuevo Dios, te burlas. Apolo era uno de esos dioses más o menos recién llegados, pero la tradición la guardaba en ese tipo de tragedias el coro. El coro era el coro de las Euménides, y acusan a Apolo de haber derribado las viejas leyes. Y a esto me voy a referir porque tengo todo un estudio en este libro que les invito a que lean, que se llama Hombres ante la misoginia, miradas críticas. Les invito a que lean por lo menos el primer capítulo, que coordinamos Fernando Huerta y yo. No saben ustedes quién es Fernando Huerta, ¿no? A lo mejor alguna vez lo saben. Entonces, hubo una época en la muy antigua Mesopotamia en que las deidades eran femeninas. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿No? Pues así era. Entonces, llegó un momento en que las deidades femeninas comenzaron a casarse y a tener hijos. Y del panteón de deidades fueron siendo desplazadas poco a poco. En el Antiguo Testamento tenemos un relato de lo que pasó con las mujeres a manos de una deidad masculina. La serpiente en Mesopotamia, ¿ya se los conté esto o no? Por ahí. Bueno, si no, ya me paso a otra cosa. Bueno, las serpientes en Mesopotamia eran como la comunicación entre las deidades femeninas y la gente común y corriente. Pero hubo un momento, como les decía, en que se comenzaron a olvidar las deidades y comenzaron a aparecer los deidados. Y esa condena de la serpiente no es más que la leyenda, mito de cómo una deidad masculina venció a la representación de las deidades femeninas. Yo siempre pensé que la serpiente era de lo mejorcito que pudo haber en el paraíso. Pero nos dio la manzana. No fue poca cosa. Y la manzana la traía desde Mesopotamia. ¿Sí? Entonces, Dios, que era una deidad masculina, quién sabe de qué deidad femenina se había separado. Por ahí lo tengo, ahorita a ver si lo encuentro. Decidió acabar con la serpiente. Le quitó las patas porque parece que la serpiente sí caminaba erguida. Ahí ¿dónde está? En el Museo del Louvre, en la sección de antigüedades babilónicas o algo así, hay un mosaico precioso de una serpiente con patas. ¿Ya lo conocen? Sí. Si no lo conocen, en su próximo viaje de estudios a París, y si París les da chance de estudiar un poco, vayan al Louvre a ver eso. Lo demás en el Louvre es demasiado. Al Louvre hay que ir a ver una cosa, porque a esos grandes museos europeos
porque si no uno no acaba nunca y sale con la cabeza que no puede arriesgar nada. Al Louvre hay que ir a ver unas cuantas cosas. Por ejemplo, yo fui la primera vez a ver las antigüedades mesopotámicas. Alguna vez tuve que ir jalado por alguien con quien iba a ver esa que sale en las cajetillas de cigarros, ¿cómo se llama? De cerillos. De los clásicos de lujo. La Mona Lisa. Bueno, su verdadero retrato está en las cajitas, pero ahí tienen una copia que lleva la Mona Lisa. Pero por ejemplo, si van al Prado, yo me aguanto con ver dos cosas y creo que ya es demasiado, que es el Jardín de las Delicias, que se tiene uno, y si encuentra a algún maestro de historia que esté explicando lo que dice el Jardín de las Delicias, o se lee alguna historia, van a ver que es una cosa verdaderamente de delicias. Y Goya. Yo soy universitario, entonces tengo que ir a ver a Goya, ¿no? Aunque aquí no, ni que me paguen voy al estadio. Bueno. Entonces estábamos en que en esa antigüedad griega tenemos estas historias de poesía griega. Bueno, también en México antiguo, hay un momento así. En México había cacicas, y había un cacique que se llamaba Acamapichtli. Y quién sabe qué manejos políticos hubo por ahí, que Acamapichtli suplantó a su esposa y se hizo el primer emperador azteca. ¿Y qué pasó? Tumbaron a la Coyolxauhqui del Altepetl, es decir, del Coatepec, es decir, del Templo Mayor, en donde reinaba Coatlicue. Y con ese cambio de gobierno cambiaron de dioses y tiraron a doña Coyolxauhqui a que se partiera en varios pedazos para que unos años después Eduardo Matos la sacara y se hiciera el héroe de Guatemala y Correo Mayor. No, seminario de Guatemala y seminario. Bueno, entonces ese es un paréntesis mesoamericano muy parecido. Entonces, a ver, déjenme ver dónde tengo yo. Sí, miren, en Sumeria se veneró a deidades femeninas creadoras y procreadoras. Ninursag e Inanna en Babilonia. Kubab e Ishtar. No, perdón. Perdón, eso fue en Sumeria. Ninursag e Inanna. En Babilonia a Kubab e Ishtar. En Fenicia a Astarte, que debe ser más o menos la misma Ishtar. En Canaán a Anat. Y contemporáneamente a Hécate en Grecia. Ahora, en Mesopotamia se hallan huellas de que antes del Dios único actuaron parejas divinas. No todo el tiempo, en un momento nada más. Y de esa manera en Sumeria la madre Nanmu creó a An, Dios del cielo, y aquí, diosa de la tierra. En Babilonia estaba Tiamat y su consorte, progenitores de las demás deidades. En Asiria, del útero de la sabia Mami, también llamada Nintu, nació la especie humana, a la que dio forma con arcilla.
A Ea, su hermano, le encargó cortar el ombligo de las figuras a medida que nacían. Iban haciendo las figuras, chan, chan, chan. Eso se convirtió en una especialidad rabínica. Nada más que ya no cortan el ombligo. Ustedes saben que hay un rabino especial para cortar el prepucio, para que los hombres se acuerden de que ellos y solo ellos pueden tener pacto con Dios. Incluso la circuncisión en hebreo se llama el pacto de la palabra. ¿No sabían? No han estudiado bien la Biblia. Hay cosas maravillosas en la Biblia, ¿eh? Hay un volumen así que se llama la Biblia Cultural, en donde viene todo explicado con notas al pie de página, con la historia del momento de la escritura, las plumas a las que se les fue a atribuir, todo lo demás. Yo lo tengo permanentemente en mi escritorio. Rara vez lo abro últimamente, pero sí le pongo la mano en él para decir, te juro que reprobaste. No, yo nunca le digo eso a los alumnos, por la sencilla razón de que yo no repruebo a nadie. Si se quieren echar a perder la carrera, pues no necesitan mi ayuda. Bueno, entonces decíamos que el Antiguo Testamento fue compilado hacia el siglo IV antes de Cristo, pero cuyos textos más antiguos parecen datar de fines del segundo milenio, por supuesto antes de como contamos ahora. La deidad única se llamaba Jehová Elohim. Si han oído ustedes hablar. La serpiente, por cierto, nunca le dice Jehová a Dios, le dice Elohim. Y Elohim es una palabra que está en plural o que puede estar en dual. En una forma más antigua podría estar en plural. Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Sin embargo, no se menciona a Jehová. Sin duda, la doble denominación posterior expresa un acuerdo entre las escuelas jehovista y elohista, como nos lo explicó el reverendo más querido de todos ustedes. ¿Es cierto o no? ¿Sí lo quieren mucho? Mucho, mucho. Yo también. Es mi confesor. Es que nos echamos unas platicadas sobre el Talmud y esas cosas. Él sabe un montón. Él es un sabio en la historia de las religiones. Entonces yo cuando necesito consultar algo voy con él. Bueno, digamos que en otra versión seguramente posterior y correspondiente a formas patriarcales más acentuadas, Mami lleva a cabo todo el proceso creativo a instancias de Ea. Bueno, esas eran las ondas pre-judaicas y pre-cristianas. Les conté la verdadera historia del mito de que dijo Jehová Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda, a la que Ricardo decía que todo en esta vida es ayuda. Las mujeres son la ayuda de la humanidad, algo así dijo, ¿no? Así que pónganse abusadas porque no van a llegar mucho más lejos que ayudantas. Quienes sean pasantes o tengan licenciatura, pueden ser durante un año, pero nada más una a la vez, o gratis todo el tiempo que quieran, asistente mío.
Bueno, entonces, ¿se acuerdan que Adán está hecho de qué? De tierra. Adam, Adamá, en hebreo quiere decir tierra. Eva, Java, quiere decir viva. O sea que era más viva que el otro guante de tierra, la verdad. Siempre me lo pareció. Le dice, bueno, ya, esas cosas ya se las saben. Dice, la mujer que me diste me ofreció fruto del árbol y comí. Ella tiene la culpa. Yo hubiera sido incapaz de escoger la sabiduría. Yo, cualquier estupidez. Bueno. Hay un estudio que hizo Marcela Lagarde sobre la caída y el descuartizamiento de Coyolxauhqui, deidad femenina de la luna, y las estrellas, que vivía en Coatepec, que es el templo mayor, el cerrito, se llamaba Coatepec. De todos modos, en Náhuatl, todas las pirámides se llaman Coatepec, no se llaman Tepec, porque es un cerro hecho a mano, así le llaman. Las gentes que hablan hoy en Náhuatl, por ejemplo, en la zona de Cholula, a la pirámide de Cholula le llaman, dicen, es un cerro hecho a mano, por eso es un pirámide, dicen. ¿Ya conocen la pirámide de Cholula? Ay, por favor, agarren una bicicleta y vayan a su... Entonces, las dos deidades, Coyolxauhqui y Huitzilopochtli, eran hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? ¿Cómo creen ustedes en las leyendas que inventaron los españoles y don Miguel León Portilla? Coatlicue quiere decir su falda es de serpientes. Ya han visto su escultura. Pues su falda y su cabeza, porque cuerpo de ser humano no tiene. Es pura serpiente. Era la diosa de la vida, la tierra, la fertilidad y la muerte, la que da a luz a todo y todo lo devora. Bueno, pues resulta que un día se le cayó un plumón, una pluma en el seno y quedó embarazada. Así quedaban embarazadas entonces las diosas. O sea que no sabían nada de las falsas afirmaciones de Woody Allen. Entonces, Coyolxauhqui se enojó. Pues, ¿cómo? Entonces vino Huitzilopochtli, todo hacia un ladito, y la tiró. Ahí donde la encontró Matos. Bueno, ya se sabía que ahí estaba. Bueno, las serpientes son desplazadas por todos lados. También en Grecia, ya les había yo dicho. Y también les puse de Pitágoras, según Aristóteles, las 10 características positivas y negativas, ¿no? ¿No se las puse? Bueno, según Aristóteles, Pitágoras, que Pitágoras no escribió nada, dicen que hacía cuentas con el dedo en la tierra y que él inventó la crucecita así para decir por. ¿Ustedes no lo usan para decir por? Sí. Por ejemplo, cuando mandan sus... les ponen una X, sí. Data de Pitágoras. Entonces, en el libro de Simone de Beauvoir hay un epígrafe, el primer epígrafe, son dos, que dice: hay un principio bueno que creó el orden, la luz y al hombre.
y un principio malo que creó el caos, las tinieblas y la mujer. Esto viene, según Aristóteles, de Pitágoras. Pitágoras, sí saben que el número perfecto era el 10, y entonces hace 10 características buenas y 10 características malas. Las 10 características malas son... No, las 10 características buenas son lo limitado, es decir, lo delimitado, lo que es par, la unidad, lo que va a la derecha, lo masculino, lo que está en reposo, lo que es recto, la luz, el bien y lo cuadrado. Una de dos, o se los dicto o se van corriendo al ceviche y compran este libro. Que sería mucho más conveniente, por supuesto. Y las 10 características negativas, frente a frente, son ilimitado. Lo que es ilimitado, lo que es non, la pluralidad, la izquierda, lo femenino, lo que está en movimiento, lo curvo, las tinieblas, el mal y lo que es oblongo. Ya no me acuerdo cómo es oblongo, pero no es cuadrado. Bueno, esto ya es en nuestra griega clásica, aunque ya sabemos que de Pitágoras y de su comunidad no quedó nada escrito, y lo que se conoce de ellos proviene de referencias. Aristóteles de esta gira menciona otra lista de opuestos, como la misma que hizo el médico Alcmaeón de Crotona. En ese lugar debían ser unas telas preciosas, ¿no? Para sofás. ¿No se llama así lo que cubre los sofás? ¿Crotona? Qué mal estar en moda, francamente. Mi mamá se moría porque sus sofás estuvieran cubiertos de crotona. Bueno, no importa mucho. Todo lo que sabemos lo escribió, de Aristóteles lo escribió alguien más, sobre todo Aristóteles y... ¿Cómo se llama este señor que hacía historias de los... Diógenes o Simplicio? No, Diógenes. Diógenes Laercio, que hacía fichitas. Que tal filósofo tenía un granito aquí. Entonces se llamaba Cicerón. O sea, tenía un chícharo, kícaro. ¿A poco no estudiaron eso? ¿Para qué las mandamos a la prepa? Eran las únicas cosas entretenidas, porque las demás cosas eran unas plastas que bárbaro. En cambio, cuando ya cuentas de la verruga de Cicerón, ya nada la cosa. ¿Perdón? Ya son niveles avanzados. Sí. Bueno, después de muchas cosas, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, existió un muchacho francés que se llamaba François Poulain de la Barre. ¿Han oído hablar de él? ¿Sí? ¿No? Sí, lo menciona. Lo menciona, es el primero de sus epígrafes. En el segundo sexo dice de Poulain de la Barre: no hay que confiar en lo que los hombres dicen de las mujeres, porque los hombres somos juez y parte a la vez. Bueno, este señor seguramente frecuentaba en el siglo de Luis XIV, que era el oscurantismo, el pensamiento único y todo lo demás, frecuentaba los salones que organizaban las mujeres para discutir en serio de filosofía, de literatura, etcétera, etcétera. Y discutían mucho
de la condición femenina. Y yo no hay esto que les digo es reconstrucción bajo mi responsabilidad. Este señor seguramente visitaba esos salones y sistematizó todo lo que había oído y discutido ahí y escribió 3 libros. Uno que se llama La diferencia de los sexos, o la diferencia entre ambos sexos, la educación de las mujeres y la excelencia de los hombres contra la igualdad de los 2 sexos. A esos libros, mejor les voy a decir de una vez porque no salen anunciados en la Gaceta de la Universidad, ¿los salieron alguna vez? Esos libros son 4 tomos, el primero de los cuales es un estudio que me tomó años de la vida intelectual e histórica, política, etcétera, etcétera, en la Francia de finales del 17 y principios del 18. Este señor se llama François Poulain de la Barre. Uno de sus libros estaba traducido, imagínense cómo era el francés del siglo, vamos a decir, de principios del siglo XVIII. Bueno, pues lo tradujeron a un español que parecía de principios del siglo XIV. Entonces yo hice mis propias traducciones, las publiqué. Sería muy bueno si consiguieran esos libros, es muy interesante. Era un cura, Era un cura que se hizo protestante. Un cura parisino que se hizo protestante y se fue a vivir a Ginebra. ¿Y qué creen que le pasó en Ginebra? No, yo creo que ya estaba enamorado desde antes y que su amor vivía en Ginebra y no era católica. Entonces él llega a Ginebra y se convierte luego, supongo que al calvinismo. Bueno, supongo porque Calvino era de ahí. Por lo menos ahí en una esquina dices, aquí vivió Calvino. Es una casa muy común y corriente. Los suizos tienen un gusto para las casas que bueno. Ni los chalets son bonitos, excepto en las tarjetas postales. Entonces, ese señor escribió esos 3 libros. De uno de ellos les voy a hablar con un poquito más de longitud. Y luego, era muy joven, lo escribió a los 26, 27 años, y luego fue a vivir a Ginebra, casó ahí, se convirtió al protestantismo y abogó porque todo el mundo pudiera leer las escrituras, como les llamaban. Entonces, cuando hice su biografía, yo di por sentado que estaba enamorado de esta muchacha desde París. Él tenía un grupo con otro señor y 2 muchachas, una de ellas muy brillante pero muy poco culta, y discutían para ilustrar a esta mujer. Y yo creo que el que exponía siempre era Poulain de la Barre, los 2 decían que sí y argumentaban, y esta mujer hacía preguntas. Entonces, un día aparece, yo creo que son ellos 2 que aparecen casados en Ginebra. No en Ginebra la bebida, que tiene un lago maravilloso. ¿Alguien ha estado en Ginebra? Bueno, a la orilla del lago, del lado de Suiza, porque también el lago de Ginebra es parte de Francia, hay un chorro de agua increíble. Yo tengo un nieto de 4 años que está loco por las fuentes y por los chorros de agua, y todavía me falta llevarlo ahí. Está muy chiquito, ni lo va a apreciar. No, además Suiza es aburrido como las clases que ustedes toman aquí conmigo. Bueno,